Hola, mi nombre es Marielvar Hernández y soy comunicadora y la presentadora del tiempo de la emisión estelar de Telenoticias en República Dominicana y para toda nuestra área triestatal en los Estados Unidos. Nací en la República Dominicana, en Cotuí, es una parte del Cibao, en el centro de mi isla, donde de ahí es la familia de mi verdadero padre. Mi madre es de la capital de Santo Domingo, conoció a mi papá en la capital y mi mamá cuando quedó embarazada muy joven, porque vengo de una familia que se podría decir que es una familia que no tuvo una educación o la educación necesaria para ser esa familia perfecta de padre e hijos. Mi mamá fue abandonada por su madre cuando era muy pequeña y por eso creo que quedó embarazada a tan temprana edad y me tuvo a los 18 años. Entonces, como la familia de mi papá era de Cotuí, se la llevó a Cotuí, pero él regresó a Santo Domingo y dejó a mi mamá sola y iba como de visita médica. Y de esa visita médica nació mi hermana y mi mamá se ve en una situación que tuvo que dejarnos con mis abuelos y mudarse a Santo Domingo para poder trabajar, lavaba ropa a mano para poder llevarnos la leche, cuando éramos pequeñita, y ya luego cuando tenía 3 años que mis abuelos decidieron mudarse a Santo Domingo y así fue que yo pude crecer en la capital de Santo Domingo en un momento que podría decirse que fue muy difícil para mi madre y para mí, porque mi mamá tenía que dejarnos con nuestros abuelos, a veces con nuestros tíos, a veces con el vecino, no nos podía cuidar, no tenía una casa donde podríamos tener esa estabilidad y esa educación. Vivíamos en una casa tan pequeña que era una cama, dos camas para cuatro. Mi mamá tiene 4 niñas hembras y tuvo diferentes matrimonios y su vivía era del lavado y hacía promociones en tiendas y por eso pasaba el día entero afuera. La educación nos dio lo mejor que pudo con lo poco que tenía, pero mi vida cambió a los 13 años cuando mi mamá conoce a mi padrastro, Carlos Martínez, que yo podría decir que fue un ángel, esa luz que Dios te manda a tu vida, y él es que nos trae a los Estados Unidos. Ahí pudo proveerme y ya yo tenía el interés en la comunicación. Las cosas que yo hacía dentro de lo que podía era en mi país. Yo sabía que en el barrio donde yo estaba lo que se veía era niñas embarazadas a los 15, 16, 17 años y yo no quería ser una más y yo entendía que mi mamá tampoco quería que sus hijas lo hicieran. En este momento de mi mamá conoció a mi papá que teníamos más recursos, entonces mi mamá empezó a apoyarnos en nuestro sueño. Mi sueño era siempre estar en la comunicación, estar en la televisión, actuar las novelas mexicanas, las novelas venezolanas. Entonces siempre estuvo por el arte. Entonces ahí empecé a salir del barrio. Entonces ahí juntándome con otras niñas que tenían más recursos que yo veía cómo se vestían. Yo quizás no tenía los recursos para vestirme como ella, pero yo creo que es muy importante en mi país era importante en ese momento, yo lo entendía así, es muy clasista, entonces depende de cómo tú te veas, cómo tú vistas, tú puedes encajar. Yo buscaba los eventos donde yo sabía que habían charlas de comunicación, donde había una feria del libro, donde yo podría ir y conocer personas que me llevaran a lo que yo quería ser, que era comunicadora. Y así también inicié tomando clases de comunicación, clases de inglés, clases de modelaje, donde quiera que había arte, yo iba y todavía vivía en el barrio. Ya luego en ese transcurso tomó mucho tiempo para realizar mis documentos para venir aquí a los Estados Unidos. Yo llegué aquí a los 21 años. Aunque yo tenía esa hambre de estar en los medios de comunicación y de avanzar y no quería hacer más, siempre al no tener esta familia, que fue una familia disfuncional, yo quería tener una familia con un padre, yo quería tener mi hijo. Todavía tenía esa mente de que yo tenía que estar con una persona y tener un hijo y tener una familia y un papá que quizás yo nunca tuve, que llegué a conocer a los 13 años y yo salí embarazada. Eso fue un reto que marcó mi vida porque no estaba preparada para un embarazo. Venían los papeles para venir a los Estados Unidos, pero yo no estaba con el padre de mi hijo. Entonces yo vine aquí a los Estados Unidos embarazada a la casa de mi padrastro y de mi mamá. Aún el embarazo me dio un empujón porque yo sabía que tenía que hacer ahora algo por mi hijo. Entonces, al llegar aquí, yo llegué privilegiada porque mi padre vivía en un lugar en Nueva York donde yo podía
pude encontrar esos recursos que necesitaba para llegar donde yo estoy hoy. Primero me enfoqué en aprender inglés. Conocí una vecina, uno siempre conoce a alguien que lo ayuda, una vecina que me ayudó a entrar a un programa donde me preparaban para entrar a la universidad. Ya yo estaba en la universidad en República Dominicana, pero aquí yo necesitaba validar esos créditos, entonces necesitaba pasar el examen de la universidad. Fue un año muy difícil, pero durante el embarazo, 6 meses me tomó para yo aprender el inglés que necesitaba para tomar el examen para entrar a la Universidad de Nueva York. Entonces ahí me gradué de comunicación en la Universidad BNCC, que es la Universidad de la Comunidad de Manhattan, y ya luego, cuando estaba en la comunicación con esos personas que yo, y esas conexiones que yo hubiese hecho ya en la República Dominicana, por ejemplo, las personas que yo conocí en esos eventos que te decía que iba, ya estaban en los medios. Entonces aquí hay una comunidad muy grande de dominicanos y había un programa muy popular en ese tiempo cuando yo me estaba graduando de comunicación, y este comunicador, yo por medio de una amiga le dije: amiga, dame el contacto, cómo yo me podría conseguirlo aquí a él en Nueva York. Trabajaba en la emisora que todavía es número 1, que es La Mega aquí, pero tenía el programa que yo sabía que se grababa desde aquí. Yo dije, bueno, yo podría empezar por ahí. Entonces hice ese contacto, me junté con él. Recuerdo en este momento uno de los consejos que me dio, porque como yo me junté con él, era que yo tenía que hacerle una entrevista a un comunicador exitoso de mi comunidad. Entonces yo me junté para hacer la entrevista y él me aconsejó que en la comunicación uno tiene que iniciar aunque no esté preparado, lanzarse, que en el camino uno va aprendiendo de los errores y va moderando y encontrando el camino donde tiene que estar. Y él me dio la primera oportunidad en Estados Unidos, al ser el programa número 1 transmitiéndose desde Nueva York hacia la República Dominicana, porque aquí hay una comunidad muy grande y nosotros estamos muy conectados con lo que está pasando en República Dominicana, y todo el mundo que está aquí, todo el dominicano quiere saber lo que está pasando, lo que está haciendo el extranjero aquí en los Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Nueva York, que era donde yo estaba en este programa. Él me dio esta oportunidad y ahí fue que me empecé a abrir las alas. Ahí empecé a conocer más personas, más productores, a desarrollarme, a poder aprender, a perder el miedo de las cámaras, que es algo que es muy importante cuando uno está iniciando. Luego está el paso de que mi sueño realmente era ser la chica del clima. Entonces, yo estaba en ese momento en el entretenimiento y yo siempre buscaba, que eso es algo muy importante, que la presentadora del clima tenía que ser meteoróloga. Y yo dije, bueno, acabo de salir de una carrera que es comunicación, ¿cómo yo ahora entro a ciencias? ¿Cómo yo ahora hago esto? Pero en este momento, me estaba yendo muy bien en el entretenimiento, y llegó un momento que tú dices, tengo que avanzar, tengo que seguir. ¿Qué pasa? No habían vacantes tampoco para el entretenimiento, para yo poder seguir avanzando aquí en Nueva York, porque está Telemundo y está Univisión. Entonces estaba lo que yo podía hacer aquí en Nueva York específicamente. Tenía que hacer la fila, no había oportunidades. Entonces yo dije, me voy a lanzar a iniciar la carrera en lo que va apareciendo la oportunidad que yo necesito, porque un comunicador puede dar el clima. Siempre en los canales a veces tienen un meteorólogo y una comunicadora, que es que ponen la imagen y luego detrás alguien hace el trabajo. Pues inicié la carrera. En ese momento un canal local en Manhattan me llama para sustituir la chica del tiempo, porque llegó la pandemia del canal. Entonces yo fui a sustituirla, y ahí fue que realmente me di cuenta que tenía que estudiar, porque estaba delante de la cámara haciendo el sueño de mi vida, pero no sabía lo que estaba hablando. Entonces ahí yo entendí, tengo que prepararme, tengo que enfocarme en eso. Mi primer semestre fue muy difícil porque, aparte de que inglés no es mi primer idioma, el inglés en una carrera de ciencias es más difícil. Los términos son diferentes. Tuve que enfocarme. Para fortuna, en ese tiempo todo el mundo estaba en casa y me pude enfocar más en los estudios. En este tiempo, cuando termino mis estudios me certifico de meteoróloga, ya estaba buscando cuál iba a ser mi próximo paso. Entonces estaba el canal en la República Dominicana, que también yo sé que se transmite desde aquí,
está el canal Telemicro y esas eran mis opciones, o Telesistema. En los dos tenía los contactos, pero la noticia número uno aquí de allá es Telesistema. Ahí de una vez cuando yo me iba a certificar, antes de certificarme, yo escribí y estaba haciendo ya los contactos de cómo yo podría hacerlo, porque yo busqué trabajo aquí, pero no habían vacantes tampoco. Yo dije, tengo que entrar por algún lugar. En mi país, en República Dominicana, no se hacía el tiempo de la manera que se hace aquí, utilizando los gráficos en la pantalla. Se usa que se va a meteorología, a UNAMED, y se le hace una entrevista a un meteorólogo, o hay personas que sí lo hacen, pero lo hacen de forma hablando con algún mapa o algo, pero no estaban los gráficos. Y yo dije, bueno, esto podría ser innovador, lo podemos hacer de esta manera. Entonces ahí, luego de 5 pilotos que yo envié, se estaban haciendo unos cambios en el noticiero y entraron mi segmento. Y es el primer segmento en la República Dominicana donde una chica del tiempo hace el tiempo de la manera en que yo lo hago. Entonces, así fue que yo, bueno, esa es ya la historia de cómo yo llego a ser la presentadora del tiempo en Telenoticias, que es ahora mismo el canal número 1 de noticias en la República Dominicana. Muchos obstáculos hay en el camino. Es principalmente en una ciudad tan importante y que hay tanta competencia. La imagen no es suficiente. Yo creo que, por lo menos en mi caso, en Latinoamérica se utiliza la chica sexy para hacer el tiempo, la chica, y es algo que uno tiene que saber manejar. Ahora, un noticiero que se respete no hace eso. Un noticiero, una plataforma como Univisión, Telemundo, Telesistema, no vas a ver una chica del tiempo sexy, vas a ver una persona preparada, porque al tú dar el tiempo tienes una responsabilidad a cargo. Entonces, eso yo lo entendí cuando inicié a trabajar en el canal de aquí, que aquí en los Estados Unidos y en Latinoamérica se puede jugar con, ya sea con la vestimenta y todo eso, pero tienes un cargo, un trabajo y una responsabilidad que solamente el que es meteorólogo sabe. Entonces, yo como yo venía de hacer el noticiero, yo venía de hacer entretenimiento, me vestía de acuerdo al entretenimiento. Entonces, cuando yo inicié a salir en la pantalla de aquí, los comentarios, yo estaba buscando todavía la forma. Yo siempre he estado orgullosa de mis curvas, soy latina y yo nunca le digo a ninguna latina que se sienta vergonzosa de su cuerpo, pero uno puede encontrar la manera de poder llegar al público sin tener que utilizar esos recursos. ¿Y cuál es la manera? La preparación. Yo creo que la mujer es corazón, la mujer es alma, sentimiento y realización y preparación. Entonces, la educación y la preparación te lleva a lugares donde la belleza solamente pasa de visita. Puedes llegar con tu imagen, tú puedes llegar, pero el momento cuando tenga esa cámara al frente y no estés preparada, las oportunidades se te van a ir. Se va a quedar siempre el que esté preparado. Se va a quedar siempre el que tenga la educación, el que tenga el conocimiento, el que se haga aguayado la yuca, como dicen, es el que se queda. Y eso no importa la imagen, ahí no importa nada. En la comunicación va a llegar el que pueda, se va a quedar el que pueda llevar el mensaje y de buena manera.